Alejo, su merced tiene comentarios de Ortiz y su merced le apoyó. Sí, él me escribía directamente al WhatsApp. Ah, listo. ¿Y lo hacían las horas asincrónicas? Dependiendo, a veces era en la hora sincrónica, a veces después de las 3:30, por la tarde, noche. Ujú. Pero pues yo lo escribía. Y pues como le decía a su merced, realmente yo le preguntaba a mis compañeros. Les preguntaba a Ashley, a Débora, pero no me ocultó mucho. Hasta lo buscaba por internet, pero no pude. Ujú. Yo voy a hacer la siguiente pregunta y es, del día que se dejaba el taller, de la clase que se dejaba el taller, en la siguiente clase, ¿con qué iniciábamos siempre? Alguien que quiera recortar, ¿qué hacíamos en las clases cada vez que iniciábamos? Repasar un poco el tema de la clase pasada. ¿Y Preguntar que quién ha hecho el taller y que se han entendido. cómo lo repasábamos? ¿Alguien que nos quiere contar? Nos ayudó a resolver un punto que digamos que no hemos entendido. Que era mayormente, digamos, entendíamos algunas partes, pero nos faltaba para entender otra y usted nos explicaba eso. Ujú. Y entonces, Ortiz, ¿qué pasó? Profe, la verdad, los talleres a mí me los ayudaba a hacer mi papá, porque yo no entendía eso. Yo no sé qué lo hacía con papá porque, o sea, se me dificultó mucho. Y Alejo explicaba bien, todos lo entendían. Y yo le preguntaba después de las clases porque no entendía. Pero no, a mí se me dificultó mucho el segundo trimestre. Sí, bueno, se le complicó Ortiz, pero pues aquí los compañeros me están diciendo que el profe siempre iniciaba la clase con los ejercicios que tal vez no pudieron entender. Y, y pues aquí son testigos sus compañeros, ni siquiera el profe. Y la cuestión es que a veces debemos poner de nuestra parte para poder llegar a comprender las cosas, ¿no? O sea que en este sentido, digamos, este taller, mm, Macana no entendió el punto B. Entonces, su merced le preguntaba al profe y el profe lo resolvía en clase, les explicaba. Sí, o sea, digamos, él nos dejaba el taller. Entonces, Ujú. digamos, lo hacíamos, se supone que lo debíamos hacer de clase a clase. Entonces, Sí, como se entregaba a final de mes, la mayoría lo dejaba para último. Entonces, sí, claro. el profesor lo dejaba, digamos, nos dejaba el taller y uno al otro, la próxima clase le decía, ¿entendieron el taller? Y uno le decía, no entendí tal parte. El profesor decía, pues venga, lo explicamos y nos explicaba ese punto. Y Sí, a base de los demás puntos se explicaban los otros. sí. Ah, bien, listo. Bien. Listo, profe. Pues nada, muchachos, ya ahí es cuestión de responsabilidad, ¿no? Yo no veo que el profesor sea intransigente y no le esté recibiendo trabajos, porque yo me imagino que incluso hasta el último momento ya en que iba a subir notas, el profe les calificó. ¿Sí o no? Que profe, es que me faltó el taller número 2 y el profe se los calificaba. ¿O no, Ale? Hasta el último momento su merced les permitió presentar cosas. Pues realmente, más que hasta el último momento, yo, pues, por ejemplo, la fase de conocimientos previos duró, no sé, como 3, 4 clases. Entonces, al final de las 4 clases, hasta el final de las 4 clases, entregaron todos los talleres. Entonces, pues, a pesar de que se habían resuelto muchas cosas dentro de la misma clase, pues hay quienes nunca entregaron absolutamente nada. Entonces, pues uno dice, ni No, siquiera en la muchachos, hora sincrónica tuvieron la conciencia de coger un cuaderno, un esfero y empezar a copiar lo que se estaba haciendo en la clase. O sea, realmente sí, en la clase sincrónica están se entrando hacían los a nada. talleres. Sí, sí, prácticamente hacíamos parte, casi que más de la mitad del taller. O sea, lo que le quedaba hacer a ellos solitos, era poquito. Tampoco es que fuera la gran cosa. Entonces, no sé, Muchachos, sí. Y ustedes tienen que entender que cuentan también con una hora sincrónica, ¿sí?
independiente del trabajo que se haga y el profe, y ustedes mismos me están diciendo ahorita que gran cantidad de los puntos se hacían en la hora sincrónica. Entonces, en lo asincrónico, ¿qué hacían? ¿Resolver 1 o 2 puntos? No, no, muchachos. Y lo que de pronto a uno de profesor le embarga más es el hecho en que ustedes se quejan y que digan que es que la culpa es del profesor. Eso no es sincero de parte de ustedes. Entonces, muchachos, la verdad sí es como complicada la situación y, y pues tanto así que algunos papás dijeron que era lo que estaba pasando con el profesor, que tocaba cambiar el profesor. Entonces, complicada la situación, ¿no? Entonces, muchachos, lo que vamos a hacer y lo más conveniente es tener una reunión con sus papás y, y llegar a un acuerdo con ellos, mostrarles que realmente la culpa no es del profesor, sino de algunos de ustedes que pues no tienen responsabilidad para con la asignatura. Y hablo responsabilidades en el ámbito de que si no entendí, le pregunto, si no entendí, busco, si no entendí, miro los métodos para poder llegar a entenderlo. Pero pues muchos de ustedes no hacen ni siquiera el intento. Entonces, muchachos, ya como les digo, hacerlos opinar a la fuerza, que ustedes puedan llegar a comprender a la fuerza, porque es que muchos de ustedes son de los que dicen, no, es que yo con las matemáticas no puedo, pero ya desde de por sí se están negando. Entonces eso es complicado, muchachos. Listo, profe. Entonces tengamos una reunión con los papás y dialogamos con ellos a ver qué es lo que está pasando. Y para este tercer trimestre, pues dejarle las cosas claras. ¿Sí? Acá. Listo. ¿Cuántos llegaron a Una perder, pregunta. Alejo? Perdieron 16 antes de la habilitación y en la habilitación recuperaron bastantes, pero pues yo le comenté el caso de lo que pasó con los exámenes, pero pues bueno, al fin y al cabo, pues no, ahí pues por niveles, se sabe. ¿Qué hace con una copia? Ujú. Bueno, eso también se lo dejamos A los papás, a los papás, sí. listo, Sí. para que quede A claro ver, lo que pasó. ¿qué Pero nivel una de honestidad? pregunta, ¿este caso solo se presentó con nosotros? Mm, ¿Qué implicaría el contestarte esa respuesta o esa pregunta No, nada, es o que para solo qué usted tengo sabe? esa duda. Mm, Con ese caso es qué caso, Valeria, ¿a qué te refieres? ¿Inconvenientes con la materia de matemáticas? ¿O qué hace referencia? Pues ya los inconvenientes que con el profesor, que bueno, todo. Lo de la copia se ha presentado con varios, incluso con química tuve que eh, bajarle el examen a una persona porque pues no, les pasó la copia a ustedes. Entonces, pues ustedes creen que eso uno no se entera, pero no resultan enterándose de todo. ¿Mm? Entonces, ¿para qué se niegan? Listo, profe. Entonces, dejémoslo así. Hagamos la reunión con los papás y hablamos con ellos. Es Listo, papi. más, ya que traes el tema, Valerie, también podríamos hablar de la copia que se hizo en química del examen. Y gracias por decírmelo. ¿Listo, muchachos? Entonces, ahí los dejo. Espero que este trimestre saquen una excelente nota para poder elevar la nota que sacaron en el segundo trimestre. ¿Listo? Dios los bendiga, muchachos, y espero pues sea uno de los cursos buenos que yo tenía antiguamente. Porque no sé si esta etapa de la virtualidad me ha dejado un poco como triste con ustedes, pero sé que pueden sacar la cara. Sé que pueden salir adelante y pues nada, muchachos. Dios les bendiga por todo lo que hacen.
y a los que pues son sinceros con el profe y con nosotros mismos. No sé si de pronto esta semana hagamos la reunión, entonces yo les estaría notificando a ustedes. Bueno, Dios les bendiga. Chao. Chao, Jairo, Alejo. gracias. Bueno, Gracias. chao, chao. No, Cordy. Chao, Cordy. Chao, Cordy. Dios les bendiga. Chao, chao. Listo. Quedamos 22, 21 estudiantes. ¿Listo? ¿Cómo les ha ido? Aparte de ya haber hablado con Diego. Nada, no hay nada que hablar, nada que decir. Silencio absoluto como siempre. No se escuchó. No hay nada que decir. Si no hay nada que decir, entonces yo voy a hablar y me voy a tomar el poder para hablar. Entonces, voy a hablar de la clase pasada y a pesar de todo, pues obviamente soy persona, estallo. Sí, de pronto hablé fuerte, grité, no sé. ¿Cómo lo tomaban ustedes? Les hablé feo. Por ahí escuché que había hablado feo. Espero que me estén escuchando todos, ¿sí? Me dicen si sí están escuchando. Sí, profe, sí lo estamos Sí, sí, escuchando. señor. Ah, listo. De pronto hablé feo, ¿cierto? Pero es un cúmulo de un año completo en el que, a pesar de que uno se presta una hora pues, diaria a sentarse en un computador, a intentar explicar mil cosas, a buscar maneras para que ustedes entiendan, que aparte de eso, en las horas asincrónicas tienen un espacio para que ustedes investiguen, lean, hagan, y llegar al tope en el que yo me doy cuenta que ustedes ni siquiera están leyendo en la hora sincrónica ni buscando, porque se los hice notar o no sé si no fue claro cuando hice el ejemplo de busquemos en Google y aparecía la definición, aparecían dibujos. Es más, lo primero que aparecían eran videos, ¿cierto? Con tutoriales como, donde decían que era un ángulo interno, externo, que era un ángulo complementario, o sea, ángulos suplementarios. Que a razón de ser son cosas que no, pues no debería tener gran complicación, pues porque ustedes en algún momento se supone que ya abordaron ángulos, que ya conocían que eran los ángulos. Y me encuentro con la sorpresa de que ni siquiera lo intenta, ¿sí? Y lo que decía Diego, pues cuando usted ni siquiera lo intenta, dígame cuándo va a aprender. ¿Mm? Y lo peor es que, por ejemplo, hay gente que aparece y dice, ah, pero es que ¿cómo lo voy a intentar si yo ya sé que no, que no? Entonces, si usted ya dice no, pues yo puedo ser el mejor profesor del mundo, ¿sí? Puedo tener que tenga las dinámicas más grandes del mundo. Podría ser el genial, ¿sí? Pero si usted dice que no quiere aprender, ¿quién lo obliga? Dígame. Hagan esa reflexión. Es más, hagan la reflexión de que han hecho en las horas asincrónicas, en las horas sincrónicas, en estas horas, durante las explicaciones. O sea, se conectan una hora conmigo para qué. ¿Qué han hecho en esa hora? Sí, cada uno piénselo, medítelo. ¿Sí? Por ejemplo, los que pasan la materia bien, ¿sí? Exceptuando algunos casos, 2 o 3 casos que de pronto no pasan. Pero yo me he dado cuenta que son aquellos que llegan al otro día a la clase y dicen, profe, mire, yo hice esto, profe, yo hice tal cosa, profe, lo otro. ¿Por qué? Porque se han esforzado y han intentado y aún así han aprendido cositas. Pero el que llega simplemente a escuchar la clase aquí una hora, que ni siquiera hace el intento de coger un cuaderno, un lápiz, una cosa para rayar, hacer cosas, pues esa persona nunca va a poder aprender. Ustedes dicen, ah, es que el profesor no trae nada dinámico, es que no hace las clases dinámicas. Pero qué más dinámico que ponerlos a hablar a ustedes y a conversar y a preguntarse y a contestarse. Díganme. ¿No se quiere aburrir? Prenda el micrófono y habla y cuéntenos cosas. Opiniones. Porque yo creo que es más aburrido escucharme a mí una hora hablando la misma carreta. ¿O no? Es más, ahorita yo creo que se están aburriendo de escucharme hablar 5 minutos. De regañarlos 5 minutos. ¿Sí? Entonces, no sé, ustedes deciden.
si le ponen buena cara a la cosa y se concentran y empiezan a esforzarse un poquito. Y eso es algo que no pasaba solamente porque la otra excusa es que esto pasa en lo virtual. Y no digamos mentiras. Recordemos cómo eran las presenciales. ¿Qué hacían en la clase presencial cuando estábamos en el salón de clases? Dígame si no se formaban grupos. No se formaban grupos de 5 o 6 personas supuestamente a trabajar. Supuestamente. ¿Cuánto adelantaban todos? ¿Quiénes trabajaban? ¿Quiénes aprendían algo? Sí, o sea, no es culpa, no, ni siquiera ha sido nunca culpa de lo virtual ni de lo presencial. Vamos al fondo. ¿Qué he hecho yo para aprender? Es más, yo los he podido, creo que lo he intentado, ¿no? No sé si yo con ustedes alguna vez salí a medir, a hacer cosas. Los he intentado sacar a hacer cosas diferentes. Pero aún así no funciona. Prefieren salir a jugar, a molestar, a corretearse, a pegarse. Entonces dígame, yo puedo traer 1000 cosas interesantes, pero si ustedes no quieren meterle la actitud, pues no va a funcionar. ¿Sí? A la hora de la verdad, haga lo que yo haga. Si usted no quiere aprender, yo no lo puedo obligar a aprender. Yo no me puedo ir a su casa a la hora sincrónica, cogerlo al látigo a que prenda. Ojalá pudiera. Le haría con sevicia, para matar. Cha, 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 cha. Sí, pero no puedo. Me toca quedarme acá en mi casa esperando y rogando a Dios que usted por lo menos coja 20 minutos el cuaderno y haga algo. O lea, o si estudia, o busque. Sí, entonces, pues es eso. Necesito, para que esta materia funcione y para que todo sea armónico, necesito que ustedes también se pongan en la sintonía e intenten hacer cosas. ¿Sí? Intenten llegar a las otras clases con adelantos, con cosas que intentaron. Ah, que está mal. Pues bueno, está mal, pero lo intenté. Pregunta del millón. ¿Es que el mundo se ha construido en un solo día o qué? No, profe, no se construyó en un solo día. No, ¿cierto? Toma mucho tiempo. Dígame si no ha pasado que construyen algo y lo tienen que tumbar porque no quedó bien construido. ¿Cierto que sí? Uno construye cositas chéveres, pero algo queda mal y ¡pum! Rompa todo. Y vuelva y construya. Así es esto. Usted tiene que ir. Ah, me quedó mal, voy por otro lado. Ah, me quedó, voy por otro lado. Ah, vea que esto me funcionó con esto. Y ya. Pero si ni siquiera lo intentan, ¿cómo lo van a hacer? Entonces los dejo con eso. Preguntas. ¿Lograron culminar el taller pasado de los ángulos? ¿O no? ¿Hay preguntas del taller antes de que nos vayamos? Que ya son las 11. Dime, Débora, no te escuché. Yo lo alcancé a completar. Lo alcanzaste a completar. Varios dijeron que no, o no sé, yo les vi la cara como de que faltó cositas. Preguntas, hágame preguntas del taller para saber qué les faltó. Profe, Sí, dime. es que yo hice lo del ángulo interno y externo, pero no sé si me quedó bien porque no entendí pues muy bien. Listo, un ángulo interno, ¿dónde está? ¿Entre qué está? La parte interna de un ángulo. Sí, de una figura. Dentro de la figura. De una figura, ¿cierto? Es lo que está dentro de la figura, el ángulo que se forma dentro de una figura. Yo me imagino que ustedes ya saben que es una figura y que es un ángulo. Entonces, voy a suponer cosas. Cuando preguntas Ashley, ¿eso es cuando habla de las dos rectas que son paralelas? ¿Sí? ¿Es el punto de las dos rectas paralelas? Sí, señor. Sí, Listo, todos reconocen que son dos rectas paralelas, ¿cierto? ¿O no? Sí, señor. ¿Qué sí, significa ser paralelo? Señora. Dos líneas que están separadas, dos líneas vertical, bueno, así. Listo, dos líneas separadas, pero ¿qué más cumplen? Por ejemplo, si fueran líneas infinitas, ¿qué pasa con esas líneas? Si yo las vuelvo infinitas, las vuelvo extremadamente largas. Pero pueden tener una línea que las cruce. ¿Será? O sea, no existe otra línea que las pueda cruzar, o sea, usted tiene dos líneas y nunca las puede cruzar, o cómo. Sí las puede cruzar, pero no las puede cruzar así, de esta manera. Creo que es no, vertical. no, Es que yo las confundo. El caso es que
No la puedes cruzar así. La La puedes línea cruzar de tiene que cualquier ser manera, menos así. perpendicular. Ojo con lo que están diciendo. Bueno, hay cositas que hay que aclarar bastante, ¿sí? Entonces, paralelo. Son dos líneas que están siempre a la misma distancia. Siempre, siempre. O sea, quiere decir que sea como sea, cada vez que usted las alargue, no sé si se ven las dos líneas, me dicen. ¿Sí? Esas líneas, por más que usted las alargue, nunca se van a encontrar, o sea, nunca se van a cruzar. ¿Por qué? Porque siempre están a la misma distancia. ¿Han visto una carretera? La carretera siempre está a la misma distancia, ¿no? Sí, Nunca se une la carretera, pues porque obviamente siempre están a la misma distancia. Esas son dos líneas paralelas, ¿sí? Que nunca van a encontrarse. ¿Hasta ahí hay preguntas, dudas, inquietudes? ¿No? Listo. Otra cosa es que ahora tienen que trazar una línea perpendicular a esas dos líneas. Cuando hablan de perpendicularidad, son dos líneas que forman ángulos de 90 grados. O sea, como una cruz. No sé si ven ahí los 90 grados. ¿Sí? sí, profe. Eso. Cuando forman 90 grados son perpendiculares. ¿Listo? Cuando se hace la cruz. Y ahí dice que no. Que no deben ser. Entonces usted debe construir una línea que pase a esas dos líneas, pero Que que no sea esté perpendicular. O sea, en diagonal. ¿Listo? Horizontalmente. No, pues si lo tomo así no hay horizontal ni vertical. Lo que debe cumplir es que no forme ángulos de 90. ¿Sí? Ojo con eso. Esa es la condición. No formar ángulos de 90. ¿Sí? ¿Sí están ahí claros con eso? Sí, profe. Sí, profe. Ya, ahí está la construcción. Listo. Ahí dice las dos líneas y la línea que no es perpendicular. Dos líneas paralelas y la que no es perpendicular. Ahora, cuando hablan de ángulos internos, o sea, que están dentro de, para ustedes, bueno, primero, ¿cuántos ángulos ven ustedes? ¿Cuántos ángulos logran divisar en esa figura? 8. ¿8? ¿Todos están de acuerdo en los 8? ¿Los pueden señalar? No sé, hacer. Sí, hay 8. Listo. Háganlos en su cuaderno, me imagino que están trabajando, están tomando apuntes. Entonces, rayen los 8 angulitos que tienen ahí. ¿Y cuáles de esos 8 usted podría nombrar por internos, que estén dentro? Con interno nos referimos a lo que está dentro de interno. Profe, ¿no puede compartir pantalla para rayarlo? Ya va. Por Eso favor. es lo que voy a hacer. Gracias. Voy. Apenas vean la pantalla. Nos vamos a comer un rato de clase. Ya, profe. Listo. Voy a rayar. Agujar. Dos líneas. ¿Sí? Las verdes, ¿las ven? Vamos a suponer que son paralelas, ¿no? Entonces se están a la misma distancia. Hay otra línea que va a ser no perpendicular. Ahí la rayaron con negro, la roja, cualquiera de las dos. Y se forman los ángulos. Listo. Cierta cantidad de ángulos. Entonces está 1, ¿cierto? 2, 3, 4. Listo. Otros 4. 1, 2, 3, 4. Pregunta del millón. Si ustedes ven esa figura, ¿qué está dentro, qué está afuera? Y entonces, en ese sentido, ¿qué serían ángulos internos y qué serían ángulos externos? Por ahí pusieron un punto azul. Profe, yo creo que no sé. Los del punto azul son los ángulos internos y los del afuera son los ángulos. O sea, estos son los externos y estos los internos. Bueno, ahora la pregunta la voy a cambiar. ¿Internos entre qué? O sea, ¿sí? ¿A qué le estamos llamando interno? A los que Interno. están entre las dos líneas de adentro. ¿En cuáles dos La que líneas? está las que están entre la línea verde y entre la línea roja, hacia adentro. O sea, en la mitad de esas dos líneas, entre la mitad de las dos líneas verdes. Ah, ya, entonces cogen las líneas paralelas y dentro de esas dos líneas paralelas, dentro de esa, pues van a tomar los ángulos que se formaron. Perfecto. ¿Quién habló? ¿Karen? ¿Moya? Sí, Karen Moya. Listo, Mollita, muy bien, perfecto. Entonces vea que Moya pensó y dijo, cuando hablamos de interior, entonces estamos hablando dentro de las dos líneas, ¿cierto? Verdes, que son las paralelas, pues hay 4 ángulos. Este y este, ¿cierto? Son internos. ¿Por qué? Porque están entre las dos líneas o dentro de las dos líneas verdes. Y los que están pintando en estos momentos de azul, ¿qué serían? Externos. ¿Ya?
Es complicado. ¿Qué es lo importante de entender internos y externos? ¿Internos en dónde? ¿Qué estamos llamando? ¿Dónde está lo interno? ¿Qué es lo que está dentro? ¿Sí? ¿Y qué es lo que está afuera? No es Dentro más. de de las dos líneas paralelas. Ajá. Y lo que está afuera, pues sería lo externo. ¿Hasta ahí hay preguntas, dudas, inquietudes de ese punto? No, no, señor. ¿Es entendible? Sí, profe. Sí, señor. Entonces me quedó mal lo que yo hice en la anterior clase de sincrónica. Ok, listo. ¿Hay más preguntas de ese taller de pronto? ¿De lo que hay que hacer? No, no, señor. ¿El resto está claro? ¿Está entendible? Calle ahora, ole para siempre. Recuerde que pues, de esto depende que usted pueda hacer su tarea y complementarlo. Les voy a dar la hora asincrónica de hoy para que usted complemente ese taller, ¿listo? Para que lo termine. Entonces, por eso les digo, si hay preguntas, háganlas ya para que lo pueda hacer al final. Entonces, no sé si hay más preguntas de ese taller. Profe, ¿está bien? ¿Está entendible? Y entonces, ¿por qué la clase pasada fue tanto problema y pereque? Preguntas, sin que lo tomen a regaño, a mil cosas, sino ¿por qué? ¿Por qué fue tanta vaina? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no hicieron ni adelantaron nada anteriormente? Bueno, si no quieren hablarlo y ni decirlo, entonces, pues, asumiré que no hay nada que decir de eso. ¿Listo? ¿Hay más preguntas? ¿Están seguros que ya está completo, completamente? Sí, señor. Bueno, entonces, después me digan, ah, profe, no lo pude terminar porque me faltó y no entendí. Bueno, entonces en ese sentido, ¿qué quedaría de trabajo? Entonces hacerlo de las líneas, lo de los ángulos, perdón, hacer todo el taller, son 5 puntos. Compleméntenlo, termínenlo y nos vemos la siguiente clase. Con respecto a la lectura, por favor, entreguen puntualmente la lectura, si no les va a quedar en uno. Ya se entregó la primera noticia, yo ya les devolví comentarios y pues los que no entregaron pues se quedaron con ese uno porque ya que no, pues hablamos de la puntualidad que era un carácter que tenían que desarrollar y no lo hicieron. Entonces, ojo con eso. Y Profe, lean los comentarios, espérame, lean los comentarios que les dejé algunos para que entiendan un poco más cómo es eso de la lectura. Vean, lean puntualmente qué es lo que estoy pidiendo para que la próxima pues obviamente les vaya mucho mejor porque hay algunos que anotaban Hoy se sube la lectura. que ya dejamos para que se subieran a lectura los martes. Sí, mañana. Mañana sube lectura. Pero pues si no tienen nada que hacer hoy, lo pueden adelantar y mañana subirlo para que no se carguen de trabajo. Ashley, ¿vas a decir algo? Débora. iba a preguntar eso, profe. Sí, gorrita. ¿Cuándo se sube? ¿Qué preguntó Ortiz? ¿Cuándo se sube? Los martes. Débora. Profe, que yo había subido el taller un día después de que usted lo puso. ¿El taller? Entonces sí. ¿Pero cuál taller? Si los talleres no se suben todavía de hora. Los talleres se suben hasta el final de la fase, ¿no? Los talleres. El taller que puso, el de los ángulos, el que está explicando de la línea perpendicular y así. Ah, no, yo todavía no califico talleres. Los talleres se suben todos al final de la fase, recuerda, Débora. Entonces, la idea es que los tengas ya realizados los que ya hemos hecho, complementen el que ya tienen, lo puedan hacer. ¿Quién preguntó algo por ahí? Escuché que alguien habló. Listo, profe. Ok. ¿Alguien más? ¿No? En ese sentido, entonces, nos vemos la siguiente clase. Con taller terminado, creo que no le va a dar tiempo de socialización a ese taller, pues porque ya hemos comido bastante tiempo con ese taller. Entonces, nos vemos la siguiente clase con la tareita que estaba en ese taller. ¿Qué tareita era? ¿La 2 o la 1? ¿O la 3? La 2. La tarea 2. Entonces, en la siguiente clase iniciamos con quienes van a socializar la tarea 2. Y empezaríamos con la siguiente clase, ¿listo? Nos vemos en la siguiente clase. Dios los bendiga, se cuidan mucho y que les rinda con sus trabajos diarios. Listo, profe. Dios lo bendiga, chao.
Chao. Bueno, gracias. Chao, 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 pescados. Chao, profe. Chao, chao, se cuidan, Dios los bendiga. Chao, profe. Chao, chao.